Hola amigos, pues entonces vamos a empezar con nuestro primer recorrido de este fin de semana, en donde pues los vamos a llevar a este maravilloso viaje por el estado de Tlaxcala y vamos a empezar con una zona arqueológica que se llama Tecoaque, que tal vez hemos pasado por esa carretera y nunca nos hemos fijado que del lado derecho hay una gran zona arqueológica muy bonita. Entonces les presento a, como siempre lo anuncio, a mi gran guía Rafa Juárez. Hola Rafa. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. De repente como que te congelas un poco, pero pues no importa. El chiste es que te escuchemos, sí te escuchamos muy bien. Cuéntanos, tú de dónde eres originario, un poquito como tu, por qué te gustó ser guía, cómo llegaste a esto y pues después de eso, enamóranos de esa zona arqueológica de la que les he hablado tanto y ya por fin hoy la vamos a conocer. Bueno, mira, originario soy de la Ciudad de México. Yo nací allí justo en la Ciudad de México. Y después del temblor del 85, mi mamá, que es originaria de Tlaxcala, decidió regresarse a vivir a Tlaxcala, junto con toda su familia. Entonces así fue como llegamos, mi papá, mis hermanos, mi mamá y yo a Tlaxcala. Llegué siendo pequeño, pero al paso del tiempo me fui, aunque no nací aquí, pues me considero más tlaxcalteca que de la Ciudad de México. La verdad es que me encanta la tierra en la que vivo, me gusta su historia y me gusta narrarla. Entonces, una de las formas en las que encontré que podía compartir con los demás el gusto que tengo y el amor que tengo por mi tierra, pues es siendo guía de turistas. Yo estudié turismo, pero me he desarrollado más que otra cosa, dando recorridos turísticos, ¿no? Y específicamente en el estado de Tlaxcala. Entonces, casi todo el estado de Tlaxcala, lo visito, me gusta presumirlo. Algunas partes como la Malinci, ¿no? Ya es algo más especializado, el volcán La Malinci, pero el resto del estado sí, sí, y te faltan todavía muchas cosas por conocerse, sí. Y apenas hemos descubierto con Perdementa un 5%, me imagino yo. Pues ya pronto tendremos que sacar muchas otras nuevas rutas. Pero bueno, esta al menos de las zonas arqueológicas, pues bueno, es algo muy, muy interesante, muy bonito. Y bueno, a ver si nos puedes contar un poquito cómo es que empezaste a aprender sobre todas estas zonas. ¿Cómo fue tu comienzo? Bueno, en realidad, fue un poquito fortuito. Este, Tengo varios amigos en la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala que me enseñaron, un poquito el oficio, este, pero después ellos me dieron alas, es decir, me dejaron a la deriva con toda la intención de que aprendiera yo solo. Y se los agradezco mucho porque esa fue la forma en la que ya de manera un poquito autodidacta en un principio, ya después con todos los diplomados que tienes que hacer para poder certificarte, este, porque yo tengo dos certificaciones, soy guía de turistas bajo la norma oficial 08, que me acredita como guía de turistas cultural, y también 09, que me permite dar recorridos en naturaleza. Entonces esto fue ya como de que inicias y se vuelve como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, te vas cada vez más relacionando, pero además también cada vez te vas enamorando más de tu trabajo, ¿no? De tu oficio. A mí me encanta. Si algo me gusta es recibir a la gente y mostrarles la tierra que tengo. Entonces, la historia de Tlaxcala es fascinante, es de verdad como una novela. Entonces, tú conforme vas leyendo y vas encontrando pasajes de la historia como los que les voy a narrar en un ratito más, pues te vas emocionando y quieres saber más, ¿no? Entonces, así fue como comencé no solo a dar recorridos en
la ciudad de Tlaxcala, sino en sus sitios arqueológicos, en las haciendas, etcétera. Específicamente Tecuaque es uno de los sitios arqueológicos menos explorados, menos visitados, mejor dicho, en el estado de Tlaxcala. Pero la historia, tú conoces Tecuaque y la historia es dramática, Sí, y al mismo tiempo fascinante. extraordinaria, ¿no? Fascinante es la palabra, tienes razón, esa es la palabra. Pues a mí me encanta que tú tengas esas certificaciones porque verdaderamente pues siempre he buscado la calidad en las alianzas que hace y esta alianza que yo hice contigo, pues yo estoy muy contenta, ¿no? Porque, y aquí hay personas que ya han hecho recorridos contigo y pues ellas, pues te mandan un saludo y pues tienes un encanto tú al narrar pues todo lo que visitamos. Entonces, pues, qué mejor guía del estado de Tlaxcala que tú. Y pues ahora sí te dejo con tu público para que nos hables acerca de Tecoaque y nos hagas pues vivir, pensar que estamos ahí. Bueno, me encanta la idea, esto de los tours virtuales, me gusta mucho la idea. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias a todos los que pues comparten con nosotros esta nueva manera de hacer turismo de una manera muy segura desde su casa. Y gracias Ceci por la confianza. Um, Tecuaques, como bien decía, es una zona arqueológica que muchas veces pasa desapercibida, a pesar de que está a un lado de la carretera, la México-Veracruz, la carretera federal México-Veracruz, justo después de Texcoco. Este, pero tiene una historia extraordinaria y vamos a tener que remontarnos un poquito al pasado y a la época en la que la gran urbe, la más importante de Mesoamérica, era un lugar llamado Teotihuacán, ¿no? Los teotihuacanos tuvieron una influencia impresionante, extraordinaria, más allá de la ciudad, pues ellos tenían un dominio y una influencia muy grande que llegaba a varios rincones, incluso la zona maya. Tecuaque era un lugar en el que los teotihuacanos habían colocado vamos a llamarle así, una aduana de pulque. La zona en la que se encuentra Tecuaque es un punto en el que ahora colindan el estado de Tlaxcala y el estado de Hidalgo. Entonces es una zona pulquera por excelencia. Toda esa zona es de tierra muy generosa para que crezca el maguey. Y habiendo maguey, pues hay aguamiel, y habiendo aguamiel hay pulque. Y el pulque era la bebida de los dioses, y Teotihuacán era la ciudad de los dioses. Entonces necesitaban distribuidores de pulque en grandes cantidades, pero también de muy buena calidad. Y esa zona, justamente esa zona, fue habitada por teotihuacanos. Tecuaque fue inicialmente habitado por teotihuacanos. Este, y así es como crece ese lugar, con una gran influencia, por un lado, de los teotihuacanos, pero por el otro, de la cultura magueyera, de la cultura pulquera. Así es que Tecuaque comienza a convertirse en esa zona, en un espacio en donde se iba de compra para el mejor pulque, un espacio de distribución para el pulque, desde luego para Teotihuacán, pero también para algunos otros lugares. Así es que cuando tú vas a Tecuaque, lo primero que te encuentras, y cuando cruzas las puertas del museo de sitio, pues lo primerísimo que te encuentras son elementos que imitan a la planta del maguey y que están obviamente relacionados con la fertilidad de la tierra, con la embriaguez también, ¿no? Pero que son símbolos no solo que hablan del pulque como una bebida, sino del pulque como una forma de vida. Los arqueólogos, el arqueólogo Enrique Martínez, que fue quien exploró Tecuaque hace algunos años, empezó a explorarlo hace más de 20 años, empieza a hacerlo Muy como nueva su entonces tesis. esa zona. ¿Perdón? Es muy nueva entonces esa zona. Sí, tiene Tecuaque debe tener 25 años que comenzó a explorarse Tecuaque.
¿Y Se abierta sabía que era cuándo? abierto al público formalmente el último día de la administración de Felipe Calderón, ese día. Su último acto de gobierno, bueno, uno de sus últimos actos de gobierno fue inaugurar la zona arqueológica de Tecuaque. De manera informal ya estaba abierta al público, porque sí recibía gente, ¿no? Pero no se había hecho una ceremonia ni estaba dentro del catálogo de las zonas arqueológicas que administra el INAH oficialmente hasta ese día, ¿no? Ese día Felipe Calderón da por concluida una obra carretera, ¿no? Que pasa justo a un costado de Tecuaque y aprovechan para inaugurarla, ¿no? Entonces es el tiempo que tiene Tecuaque abierta al público, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y lo que va del actual gobierno, ¿no? Entonces, sí, es muy reciente, ¿no? Entonces, digamos que esa primera parte, la teotihuacana, cuando tú entras, por ejemplo, al Museo de Sitio, que por cierto, el Museo de Sitio, para que se relacione aún más, cuando tú visitas el Museo de Sitio te das cuenta que es un pequeño rancho pulquero. Ese ranchito pulquero era de un señor llamado Tulio Hernández. ¿Te suena el nombre de Tulio Hernández? No. Bueno, no te suena el nombre de Tulio Hernández, pero probablemente algunas de las personas que están escuchándonos sí les suena. Tulio Hernández fue gobernador del estado de Tlaxcala y mucha gente lo recuerda más esto por haber sido esposo de Silvia Pinal. Ah, sí, ya me acuerdo. Entonces, al Ya, mismo tiempo que él era gobernador, pues se casa con Silvia Pinal y ella vive un tiempo aquí en el estado de Tlaxcala, sí, sí. Sí me ¿no? acuerdo ya de Entonces, la hay como historia. cierta relación entre Silvia Pinal y el estado de Tlaxcala. Ok. Bueno, ese era un ranchito pulquero propiedad de don Tulio Hernández, quien cede la propiedad para que se pueda hacer un museo de sitio. Cuando tú entras al museo de sitio, te das cuenta que es un ranchito y el espacio que alberga los servicios es el patio del ranchito, y el espacio que alberga exactamente el museo de sitio, pues era el tinacal, el lugar donde se fermentaba el pulque en ese lugar. Es un enorme galerón y ahí está ahora instalado el museo de sitio, pero originalmente era para las tinas de fermentación en donde se vertía el aguamiel para poder hacer pulque, ¿no? Entonces, empezamos. Tecuaque en un principio Tecuaque es una zona que en su primera ocupación fue teotihuacana o de gran influencia teotihuacana y era un espacio para el pulque. Es más, si tú entras al Museo de Sitio te vas a encontrar, además de estas figurillas que te decía que imitan al pulque, algunos vasos que se utilizan para beber pulque que tienen forma de magueyes, portaestandartes que tienen forma de maguey, y te encuentras, por ejemplo, la osamenta, porque se encontró de una manera ritual sepultado a un personaje muy importante y se sabe pues por toda la ofrenda tan impresionante que se encontró alrededor de él, y se sabe que era un personaje, que era un sacerdote muy importante y que seguramente estaba dedicando, bueno, él dedicaba su trabajo a la diosa del pulque, probablemente Mayagüel, o no sabemos cómo le llamaban los teotihuacanos, nosotros ahora le decimos Mayagüel, ¿no? Pero este, él era un dios, un sacerdote, perdón, y que vivía constantemente embriagado, o sea, borracho, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso ahora? Porque después de que le hicieron un análisis los antropólogos físicos, o sea, se hizo el análisis arqueológico, pero después los antropólogos físicos se encontraron que tiene el cuerpo lleno de golpes, pero no golpes porque haya recibido una golpiza de parte de alguien, ¿no? O sea, son golpes que se daba porque cuando hacía ceremonias religiosas se emborrachaba y era tal su estado de embriaguez que se caía. Y esos golpes quedaron como constancia en su osamenta, y ahora gracias a eso y algunos otros estudios sabemos que era un sacerdote que, aunque suena chistoso, pues como parte de su trabajo, parte de la ceremonia, se emborrachaba con el pulque para poder tener contacto con los dioses. Entonces era bien importante. Se encontraron incluso dentro de la ofrenda un pequeño trono
que no sé si la vez que tú visitaste Tecuaque pudiste verlo, pero se encontraron un trono, vamos a llamarlo así, es un pequeño asiento, pero es de veras pequeño, debe medir unos 15 o 20 centímetros más o menos, ¿no? Que es la representación de un asiento del dios conejo. Entonces, el conejo era una deidad relacionada con el pulque. Así es que todo lo que encontramos en ese primer momento de Tecuaque está relacionado con el pulque. Y así se hizo enormemente popular el lugar e importante, ¿no? Era un sitio de distribución de pulque, ¿no? Ahora, los teotihuacanos no vivieron para siempre y fue una cultura que en algún momento, por algo que no sabemos con certeza, por algo que no sabemos exactamente aún la razón, hay quienes hablan de guerras intestinas, hay quienes hablan de desastres naturales, en fin, muchas cosas, pero la realidad es que Teotihuacán en algún momento, deja de ser la ciudad influyente, grande y poderosa que era antes, ¿no? Entonces, pues deja de haber una ocupación teotihuacana en Tecuaque, ¿no? No se sabe si hubo un abandono, no se sabe exactamente qué pasó, pero al paso de los años, conforme Teotihuacán va dejando de ser importante, Tecuaque va cambiando su población y poco a poco dejan de ser teotihuacanos los que viven ahí para convertirse en acolhuas. Con la llegada de los grupos chichimecas provenientes del norte, ¿no? Pues se expulsan algunos otros grupos y llegan los mexicas, llegan los tlaxcaltecas y llegan los acolhuas, entre otros. Los acolhuas pues eran los texcocanos, pues, ¿no? Entonces, en esa segunda ocupación, Tecuaque se convierte en un sitio texcocano. De Texcoco. Exacto, sí, sí, eran familiares de los texcocanos, ¿no? Ellos eran acolhuas. Aunque hoy Tecuaque se encuentra en el territorio tlaxcalteca, ese espacio durante muchos años se identificó más bien como parte del Estado de México. Es la parte más reciente que se anexa a Tlaxcala hacia finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, por eso es que mucha gente no identifica esa región como tlaxcalteca, pero bueno, originalmente perteneció al Estado de México y eran parientes de los acolhuas, de los texcocanos, ¿no? Entonces, y a esta segunda parte, esta segunda ocupación, lo que tú viste cuando visitaste es en realidad los vestigios que dejaron, no los teotihuacanos, porque esos quedaron abajo de los que pueden verse ahora, sino vestigios de una cultura chichimeca acolhua, son texcocanos, pues, y lo que se puede ver es una unidad habitacional construida con roca volcánica, que es muy abundante en la zona, ¿no? Con cal y con roca volcánica, lo que nosotros ahí llamamos mampostería, así fue Tecuaque, con toda la piedra que encontraban, es muy fácil darse cuenta. Es una extensión muy grande. Sí, de hecho es nada más una, sí, y de hecho lo que vemos ahora es nada más una parte, solamente una parte de lo que debió ser Tecuaque. Evidentemente la carretera destruyó parte de lo que era la zona arqueológica y los campos de cultivo que están en los alrededores también están sobre lo que eran los vestigios arqueológicos. Entonces era muy grande, pero evidentemente lo que vemos son habitaciones y patios. Esa era una zona residencial, era una zona habitacional. La gente de Tecuaque ahí vivía y vivía en torno, como era muy común, a un centro ceremonial, que es lo que se alcanza a ver cuando pasas a un lado de la carretera. Exactamente, es eso, sí, la pirámide circular. Exacto, ese edificio circular, esa pirámide circular, era el punto nodal del centro ceremonial. No era no era la única pirámide o edificio, había más, pero eran más pequeños. Esa era la más importante porque para la segunda ocupación
seguía existiendo el culto a las deidades del pulque, pero el dios Quetzalcóatl, en su advocación del dios del viento de Hecatl, se había convertido en el dios principal del lugar. Por eso es que hicieron esta pirámide circular en honor al dios del viento. Cuando vean pirámides o edificios circulares, muy probablemente están dedicados a él, porque se creía que Quetzalcóatl, en una advocación de él, vivía en los remolinos. Entonces, por eso es que tenían esta forma. Y es bien chistoso, cuando vean alguna deidad, algún dios contemporáneo de esa época, estamos hablando ya del siglo XVI, del siglo XV, principios del siglo XVI, si ven a un personaje soplando o con boca de pato, es Quetzalcóatl, es Hecatl Quetzalcóatl. Parece que tiene pico de pato, pero en realidad es la representación de un personaje soplando, como si soplara, ¿no? Tenemos también en la Ciudad de México una pirámide circular en Huicuilco. Cuicuilco, exacto, ¿no? Las pocas circulares. Circular. Exacto, es perfecto. Y cuando veas algo así, muy probablemente, como te decía, está relacionada con el dios del viento, como ocurrió en Tecuaque, ¿no? Entonces, ahora, a partir de esto, de esta cultura acolhua, surge lo que ha hecho de Tecuaque un sitio arqueológico estos últimos años de interés para muchos estudiosos, ¿no? Y ocurre justo lo que les voy a comentar. Si me dejas, si me das permiso, ¿te parece bien que les narre un poquito de la historia de México? Espero no aburrirlos, ¿va? Bueno, resulta que el arqueólogo, me emociono mucho, entonces espero no emocionarme de más. El arqueólogo Enrique Martínez empieza a excavar Tecuaque y lo hace porque estaba haciendo su proyecto él estaba haciendo su maestría. Él ya era arqueólogo y bueno, pues encontró Tecuaque, comenzó a excavarlo y hace su proyecto de maestría. Y al empezar a excavar y excavar, se encontró lo que él sabía que iba a estar ahí, un pequeño centro ceremonial y una unidad habitacional, como lo acabamos de comentar. Pero cuando empieza a hacer la excavación más a profundidad, más detalladamente, empiezan a salir objetos que él no esperaba encontrar. O sea, se encontró, desde luego, trozos de cerámica, algunas osamentas, cosas que normalmente se encuentran en los sitios arqueológicos, pero de repente se encontró la brida de un caballo, también se encontró una espuela, se encontró un camafeo, se encontró algunos anillos, y empezó a decir, qué extraño, qué raro, o sea, ¿por qué están estos elementos aquí? Sí es cierto que es un sitio que corresponde a la época del contacto, pero no sabía, no creía que se iba a encontrar eso ahí. De repente se encuentra un aljibe. Para los que no están relacionados con la palabra, el aljibe es un agujero, ¿no? Un sitio que se hace para aprovechar los escurrimientos de agua en lugares donde no abunda tanto este líquido. Entonces ahí se inundaba y ahí tenían un poco de abastecimiento de agua. Pero se encontró muchos aljibes. Y en los aljibes se encontró, por ejemplo, huesos de caballos, huesos de cerdos, huesos de perros mastines y osamentas españolas, ¿no? Y entonces, como no tenía una referencia y no sabía exactamente qué es lo que había pasado ahí y todo lo que él pensaba en meras conjeturas, lo que hizo fue empezar a leer algunos libros de la época del contacto y empezó a leer sobre todo un libro que se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y empezó a encontrarse una semejanza impresionante a un acontecimiento que ocurrió y que es narrado por Bernal Díaz del Castillo. Pero era increíble porque lo que él leía en el libro en el libro que les estoy diciendo, ¿no? En la historia verdadera de la conquista, lo que él leía se lo encontraba en Tecuaque. Lo que él iba leyendo se lo iba encontrando en Tecuaque. Y para él fue así, mira, fuiste por tu libro, ok, perfecto. Vas a tener que leerlo todo hasta donde encuentres el suceso que te estoy narrando. Bueno, pero ahí Bernal Díaz del Castillo le llama a Tecuaque morisco, el pueblo morisco, para que cuando lo empieces a leer, lo encuentres, ¿vale? Bueno,
Y aquí va después de mucho tiempo de investigación y después de leer mucho, el arqueólogo Enrique Martínez hizo su tesis de maestría y luego se siguió con la tesis de doctorado en Tecuaque y descubrió algo increíble, increíble, ¿no? Ahora sí, después de este largo contexto, ahí les va la historia. Bueno, resulta que Hernán Cortés, como saben, fue recibido por los tlaxcaltecas, fue aliado de los tlaxcaltecas e inicia su campaña de conquista hacia México Tenochtitlán. De hecho, él está en México Tenochtitlán, es recibido por Moctezuma, por Moctezuma Xocoyotzin, y bueno, está Hernán Cortés muy plácidamente alojado en México Tenochtitlán como invitado de Moctezuma, ¿no? Disfrutando pues de todos los privilegios que el gobernante de los mexicas, el tlatoani principal, le brindaba, un alojamiento, comida, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí estaba muy contento Hernán Cortés cuando de repente le llega una noticia, este, le dicen, ¿qué creen? ¿Qué crees? Acaba de llegar Pánfilo de Narváez a Veracruz. ¿Quién era Pánfilo de Narváez? Pues Pánfilo de Narváez era el enviado del gobernador de Cuba, porque Hernán Cortés no tenía permiso de conquistar. Él venía en un viaje de expedición. Entonces, cuando se dan cuenta que Hernán Cortés no regresa, el gobernador de Cuba inmediatamente se da cuenta de la ambición de Hernán Cortés y lo que hace es mandar a Pánfilo de Narváez a arrestarlo. Entonces está Hernán Cortés muy contento en México Tenochtitlan cuando le llega la noticia y lo que hace es que encarga a Pedro de Alvarado a los soldados que se quedan en México Tenochtitlan y toma un grupo a otra parte de sus soldados y se regresa a prisa Hernán Cortés hacia Veracruz, ¿no? Él se va a Veracruz y Pedro de Alvarado se queda en México Tenochtitlán, ahora sí que cuidándole el negocio a Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés era un gran soldado, un gran estratega y era muy valiente y muy osado. Entonces, llega a Veracruz, se da cuenta que Pánfilo de Narváez llegó muy bien armado. Él sí venía preparado para una invasión, pero Hernán Cortés era mucho más hábil, mucho más inteligente y también tenía mucha más suerte y logra con sus recursos limitados derrotar a Pánfilo de Narváez. Es más, en la refriega, Pánfilo de Narváez pierde un ojo y después esa infección le quita la vida, ¿no? Pero lo que hace el gobernador de Cuba no es mandar a Pánfilo de Narváez a arrestar a Hernán Cortés como él pensaba. Realmente lo que hizo fue mandarle refuerzos a Hernán Cortés y le mandó más cañones y le mandó más caballos y le mandó más pólvora, porque Hernán Cortés convenció a todos los soldados que venían con Pánfilo de Narváez a que se unieran a su proyecto. Entonces Hernán Cortés estaba muy contento porque casi sin querer el gobernador de Cuba le había mandado refuerzos, ¿no? Y no se querían el gobernador de Cuba y Hernán Cortés. Y en eso estaba Hernán Cortés celebrando el triunfo, ¿no? En contra de Pánfilo de Narváez, cuando le llega otra noticia. Le dicen, ¿qué crees? Al que dejaste encargado en México Tenochtitlán, pues ya hizo desorden. Y Pedro de Alvarado lo que hizo fue que mientras estaba a la espera de Hernán Cortés, fue testigo de algunas ceremonias religiosas y escandalizado empezó a matar a medio mundo, ¿no? Y entre las personas a las que mató, porque vio algunos sacrificios humanos, ¿no? Eran algunos altos nobles mexicas y se hizo toda una refriega, toda una revuelta y terminaron encerrados Pedro de Alvarado y todo el ejército que lo acompañaban y algunos tlaxcaltecas también. Entonces Hernán Cortés necesita regresar inmediatamente a México Tenochtitlán y lo hace por el camino que él habitualmente tomaba, que era entre los volcanes y que ahora conocemos como el Paso de Cortés, ¿no? Pum, pasa por ahí, pero, pues, porque tenía que llegar rápido a México Tenochtitlán, pero acuérdense que Pánfilo de Narváez había venido con refuerzos, pero no solamente mandó soldados, sino solamente mandó
cañones y caballos venían en los barcos con Pánfilo de Narváez algunas mujeres españolas, algunas mujeres mulatas, venían también algunas personas de color, algunos otros mulatos, venían muchos animales, principalmente cerdos, algunas aves de corral, ¿no? Y en la refriega también varios soldados habían quedado heridos. Entonces Hernán Cortés ordena que el grupo se divida en dos. Los que están listos para la pelea se van con él rápidamente y cruzan el paso de Cortés, pero los que no vienen en una caravana mucho más lenta, ¿no? Una caravana mucho más larga, por otra ruta menos complicada, pero también menos complicada, pero más larga. Y este grupo empieza a avanzar, rodea a los volcanes, esa era la idea para llegar finalmente a México Tenochtitlán, pero no llegan a México Tenochtitlán, son interceptados en el camino por los habitantes de Tecuaque, quienes los hacen prisioneros, ¿no? Hernán Cortés llega a México Tenochtitlán, es el momento en el que le dice a Moctezuma, oye, dile a tu pueblo que se calme. Moctezuma se asoma por la ventana, perdón, por la azotea, no había ventana, se asoma por la azotea y recibe una pedrada y se muere. Entonces hacen a Cuitláhuac señor de los mexicas, y Hernán Cortés no tiene de otra más que salir huyendo, ¿no? Funden todo el oro, se lo esconden como pueden entre la ropa, todo el oro que habían recibido como regalos, y escapan en un episodio que es conocido como La Noche Triste, ¿no? Hernán Cortés sale humillado, corriendo de México, Tenochtitlán, junto con los tlaxcaltecas, junto con los españoles, y se escapa, huye, y finalmente, como puede, llega a Tlaxcala y se refugia, ¿no? Ahora, en todo este momento, en todo este tiempo, Hernán Cortés ni siquiera se acordaba que había mandado otra caravana que supuestamente lo iba a alcanzar en México Tenochtitlán, sino hasta que se sintió a salvo, hasta ese momento, dijo, ajá, y los que se fueron por el otro lado, los que venían conmigo, pero que no cruzaron los volcanes, sino que les dieron la vuelta, ¿dónde están? ¿No? Y bueno, esto fue lo que ocurrió con esta caravana. Este otro grupo, que te digo venía mucho más lentamente, es interceptado por los habitantes de Tecuaque y hechos prisioneros. Durante varios meses estuvieron hechos prisioneros por la gente, por los habitantes de Tecuaque, por los acolhuas, que eran aliados de los mexicas, evidentemente. Entonces, comienzan a utilizar a los españoles, a las mulatos, a las mulatas, a los caballos y a los perros dentro de sus ceremonias religiosas, ¿no? Y cada que llegaba en el calendario una nueva festividad, tomaban algún grupo, a algunos de los tomaban algunos de los prisioneros y empezaban a sacrificarlos. De tal manera que, por ejemplo, algunos de ellos fueron decapitados, les cortaban la cabeza, ¿no? Y después sus cabezas eran hervidas en algunas de las enormes ollas que pueden verse en el Museo de Sitio con cal. Y lo sacaban después la cabeza nada más y les hacían un agujero aquí a los costados de su cráneo para colocarlos en algo que se llama Tzompantli, que es un muro de cráneos. Cuando el arqueólogo empieza a leer que hubo un Tzompantli en Tecuaque, él ya se lo había encontrado y no sabía exactamente cuál era el motivo, pero pues ahí se encontraron el Tzompantli. Era un Tzompantli en el que estaban las cabezas de algunos españoles. Imagínate, o sea, imagínate la escena, imagínense la escena todos. Ellos sí eran barbados, a mí no me sale la barba, pero pues ellos sí eran así, barbones, ¿no? Y así los metían a coser la cabeza, entonces era su cabeza cosida con la barba, ¿no? Y crustado así en una lanza, perdón por la comparación, pero como para darme a entender, como un abaco, como el abaco con el que cuentan los niños cuando aprendemos a contar los números, así, pero de cráneos humanos. Y era un cráneo español y el cráneo de una mulata y el cráneo de un caballo y el cráneo de un perro, ¿no? Justo enfrente de esta pirámide circular que tanto llama la atención y de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, así
por el estilo, fueron haciendo los sacrificios a lo largo no de un periodo cortito, fue a lo largo de más de medio año que estuvieron cautivos ahí los españoles, toda la caravana, y llegaba una nueva festividad y los utilizaban a ellos. O sea, no era normal hacer sacrificios humanos, pero esta era una ocasión especial. La gente, y es lo que piensa el arqueólogo Enrique, la gente del lugar empezó a sentir como que necesitaban colaborar para que el orden se restableciera. Y el orden que ellos conocían, ¿no? Estaba en peligro y por eso tomaban a estas personas extrañas y eran a las que ofrecían a sus dioses para que las cosas no cambiaran, ¿no? Mira, ahí están pasando muchas cosas. Todas esas son fotografías maravillosas de Tecuac en donde pueden verse la pirámide circular. A ver si por ahí encuentras la del Tzompantli. Evidentemente el arqueólogo pues ya nada más encontró los cráneos. Es más, el Tzompantli, yo no lo he... ese es, mira, justo eso que está señalando, esa es la pirámide de Tecuaque, la pirámide circular, y ahí enfrentito estaba, el arqueólogo no lo encontró de pie, claro, pero ahí se encontró los vestigios del Tzompantli, ¿no? El Tzompantli original ya no se exhibe en Tecuaque, durante algún tiempo estuvo ahí, yo no he ido, ya tiene hace muchos años al castillo de Chapultepec, pero se supone que está exhibida en el Museo Nacional de Historia, que es el castillo de Chapultepec, pero no sé en qué sala, ¿eh? De la pirámide circular. Exacto, enfrente del edificio circular, ¿no? Uh-huh. Ahí. Uh-huh. Esas fueron como algunas de las ofrendas más importantes, ¿no? Eso fue lo que... Ese es el Tzompantli, exacto, ahí. Eso fue lo que se encontró, ¿no? Ahí no está el Tzompantli completo, algunos de los cráneos que el arqueólogo se encontró. A mí me encanta porque yo fui a Tecuaque por primera vez cuando el sitio no estaba abierto al público en uno de los diplomados de guías de turistas, y el arqueólogo todavía tenía todo en bodegas, y algunos de esos cráneos no nos dio permiso tocarlos, ¿te imaginas? ¿Cómo crees? ¿Tú lo conociste? Sí. Entonces nos prestó los cráneos de los españoles, y, o sea, así como que con mucho cuidado. Ese es el museo de sitio. El ranchito que era de Tulio Hernández, el ranchito pulquero, que ahora es el museo de sitio. Sí, nos dieron chance de tocar los cráneos y el arqueólogo nos iba contando, pero muchas de las cosas que hoy sabemos en ese momento no eran conocidas, ¿no? Claro. Ahora sabemos, por ejemplo, que algún religioso que no se sabe con certeza acompañaba a los españoles. Esas son reproducciones de algunas de las mulatas, ¿no? De algunos de los personajes, de los cráneos que se encontraron. Ahí está también, a un costado se ve el rostro de la mulata, y luego hacia la esquina se ve justo un portaestandarte, ese, que es la representación de un maguey, ¿no? Esos cráneos están como decoración de un anafre que cuando entras tiene un montón de cráneos así chiquitos, es muy grande, como una olla muy grande, y tiene muchos cráneos, ¿no? Entonces ese sitio se convirtió de repente, no lo subas, bájalo un poquito, la imagen, y vas a ver de mi lado izquierdo, ahí se ven varias vasijas que tienen forma de pulque, un poquito más abajo. Ahí. Un poquito más abajo, ahí, exacto. Esas son vasijas, puedes verlas, portaestandartes y vasos, octecutli se llaman, que se utilizaban para beber pulque en ceremonias religiosas, ¿no? Entonces se tomaban su pulque con la forma del maguey, porque pues el pulque tiene varios atributos, ¿no? O sea, estos piquitos pero como las hojas del maguey. Son las pencas del maguey, y se ve también la flor del maguey porque hay otros puntos que no terminan en punta. Esas son la representación de la flor del maguey. Estos son ese que está señalando es un portaestandarte, ¿no? Y los pequeñitos son vasos. Los que están, esos chiquitos son vasos. Así es, ¿no? Okay. Ahora, por ejemplo, el arqueólogo
lo primero que investigó fue el Tzompantli, Ajá, ¿no? mira, aquí estamos. Pero ese es el Tzompantli. Pero se encontró con que no fueron los únicos sacrificios. Sacrificaron a muchas más personas. Y ahora, gracias a todos los hallazgos, podemos tener una idea de algunos de los sacrificios y fueron de verdad bien dramáticos, ¿no? Estabas contando la Por otra, ejemplo, un cerdito, ¿no? Estaba ahí en el fíjate, no, sí, 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 algo bien chistoso. Por ejemplo, esos cráneos que están ahí tienen las huellas de las mordidas, porque se los comieron, ¿no? museo. Tecuaque, el arqueólogo ha hecho la interpretación del vocablo de Tecuaque como el lugar donde se comieron a los dioses, según lo que él ha interpretado, porque se comieron a los españoles y a las personas que sacrificaron, las cocían en ollas, ¿no? Hay quienes un poquito en burla dicen que ahí se inventó el pozole, Ay, ¿no? Porque pues, eran las cabezas, pozole de español, ¿no? Los metían y luego su carne ya cocida con todo y barba, la sacaban y los mordían y les dejaban las marcas así de la mordida en los huesos y en los cráneos. El arqueólogo nos enseñaba algunas marcas que nos decía que ya identificaron que son de dientes, o sea, que son mordidas. o sea, Se los canibalismo de comieron. niño. Sí, o sea, sí, pero fíjate que no era un canibalismo, o sea, era un canibalismo que se practicaba en toda Mesoamérica y que era ritual. Cuando alguien quería como incorporar a sí mismo o absorber la esencia de otro, y esto es en serio, se comía parte de él, como lo que ves aquí, en alguna ceremonia religiosa, ¿no? Así que no es que hoy se les antojara comer gente y se comían un taco. No, no, no. O sea, esto era nada más ritual. Sí era canibalismo, pero era ritual. Fue nada más en algunos casos, en algunos momentos. Y esto era en toda Mesoamérica. Bueno, se comieron a los españoles, se comieron a los mulatos y a las mulatas, se comieron a los perros mastines, se comieron a los caballos, pero a los cerdos no se los comieron. Porque Todavía no saben por qué. No saben por qué. O sea, a los cerdos se los encontraron intactos. Por ejemplo, tú visitas el Museo de Sitio y lo que ves completito el esqueleto de un cerdo. Completito, completito, ¿no? No se los comieron. No tienen idea. Hay muchas especulaciones, pero lo más sabroso fue lo que no se comieron, a los cochinitos, sí se podía ¿no? comer. Ajá, eso Pero no más se lo bien lo que comieron. ahora nos comemos. Lo que nos comemos nosotros ahora no se lo comieron ellos. No, no, por alguna razón, a algo no les gustó de los cerdos, algo se les hizo muy extraño, todo les debió parecerles muy extraño, ¿no? Los caballos y los perros, pero los cerdos no se los comieron, ¿eh? No se los comieron. Ahora, la mulata que tuviste ahí, por ejemplo, este, es bien dramático porque a ella no la pusieron en el Tzompantli. Este, Toda esa zona habitacional que tú conociste y bueno, todo lo que van a ver en las imágenes, que es la zona habitacional de Tecuaque, que son como muchos cuartitos hechos de roca, todos, tuvo que improvisarse para que esta caravana de cerca de 300 personas que tomaron cautivas, ¿no? Que tomaron como prisioneras, estuvieran ahí, fueran sus celdas, ¿no? Entonces, buena parte de la ciudad se convirtió en la cárcel de esta caravana de españoles y mulatos y tlaxcaltecas. Por ahí se encontraron Bernal Díaz lee la parte de Bernal Díaz del Castillo, él dice que se encuentra una donde dice aquí estuvo prisionero Juan Yuste, el sin fortuna Juan Yuste, por ejemplo, ¿no? Pintado en uno de los muros de las habitaciones que se convirtieron en su última morada, en su cárcel de estos pobres españoles, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la mulata, a ella no la decapitaron, este, a ella, fíjate qué dramático estuvo el asunto. Este, no me lo estoy inventando, hay un libro que se llama Tecuaque, escrito por Ana María Jarquín y por el propio
Enrique Martínez, que pueden consultar, que pueden buscar, editado por el INAH, en donde viene todo esto que les estoy narrando. Tomaron madera, esa era una zona también boscosa, tomaron pencas de magueyes secos, que llamamos mesotes, tomaron olotes, si ubican cuáles son los olotes, ¿no? Lo que queda del maíz después de que nos lo comemos. E hicieron una hoguera, una enorme hoguera, ¿no? Así, enorme hoguera. Cuando la hoguera se apaga y quedan solamente las brasas, nada más las brasas, toman algunos de los cautivos, y desnudos los arrojan a las brasas, ¿no? Ahora haz de cuenta que llenaban un hueco en el piso con todo esto, encendían las brasas y luego era un horno, literalmente los arrojaban a las cenizas. Y antes de que se murieran, o sea, nada más los arrojaban para que se les quemara la piel y después los sacaban, ¿no? Y ya que los sacaban, los sacrificaban, ya terminaban de matarlos, pero así algunos de ellos fueron sacrificados. El arqueólogo va narrando porque hizo un análisis entre las ceremonias que había durante el tiempo en el que estuvieron cautivos. Entonces, a algunas deidades los sacrificios se les hacían de alguna forma, como a Tlaloc, por ejemplo, algunas otras deidades eran los ritos diferentes. Entonces, él iba narrando diferentes maneras en las que fueron sacrificados y sacrificadas, y fueron cosas bien dramáticas, ¿no? Ellos tenían la esperanza. Tan violento, o así eran muchas culturas en general, No, fíjate que si eran culturas violentas, o sea, vivían era una época en la que se vivía en un estado continuo de guerra, y habían aprendido a ser violentos y a defenderse. No, pero era una ocasión especial, Ceci. O sea, seguramente, y es lo que dice el arqueólogo Enrique, estas ceremonias religiosas no fueron oficiadas por sacerdotes locales. Lo que piensa el arqueólogo es que desde Texcoco o desde incluso México Tenochtitlán, seguramente enviaron algún sacerdote muy importante, alguien con una investidura muy alta, hasta Tecoaque para que realizara este tipo de ceremonias. Ellos trataban de alguna manera que el ambiente espiritual, ¿no?, se equilibrara, que hubiera fuerzas un poco más, sí, parejas, ¿no?, equilibradas. Entonces por un lado ellos peleaban en lo físico, pero por el otro peleaban en lo espiritual a través de estas ceremonias religiosas. Para ellos eran importantísimos. Además, pues claro que era un aliciente, claro que era para todo el pueblo saber que ellos estaban siendo sacrificados de esta manera, pues demostrar que eran más fuertes, que eran superiores. Entonces, tenían que demostrar eso, que podían acabar con ellos. Entonces sí eran violentos, pero violencia había en casi todas las culturas. Hasta los teotihuacanos lo fueron cuando se pensaba que no habían sido así. Pero esta era una ocasión especial. Habían capturado a los que pensaban que eran dioses, a los que habían venido a conquistar, y no iban a desaprovechar la oportunidad para ofrecérselos a sus dioses. Entonces, esta es una época del contacto bien dramática. Entonces, tú vas visitando Tecoaque y te das cuenta que tiene diferentes niveles. En algunos de los niveles más elevados hay unos pequeños cuartos que eran los templos en honor, por ejemplo, al dios Tlaloc, y algunas otras deidades, y ahí era donde los tuvieron prisioneros y ahí los sacrificaban, en honor a ellos. Hay en el Museo de Tecoaque exhibido, además de estas piezas que te decía de las bridas de caballos y herraduras y camafeos y muchas otras cosas, algunas figurillas de barro hechas por manos indígenas que representan a un fraile, ¿no? A un religioso. Por eso se sabe que en la caravana debió venir algún religioso. Es más,
si tú, es probable, algunos piensan, porque uno de estos templos que te decía que sirvieron como cárcel, tiene marcada en la pared una cruz. O sea, y esa cruz está marcada ahí no de manera reciente, sino desde esa época. Entonces, probablemente piensan que ahí estuvo el religioso, eh, hecho prisionero y que puso la cruz, ¿no? Eh, entonces, bueno, las fueron diferentes. Hoy ya tenemos más idea. Bernal Díaz del Castillo, hay algunos datos que no concuerdan. Bernal Díaz del Castillo dice un número de prisioneros. La verdad es que lo que se ha encontrado, ¿sí? Lo que se han encontrado en que la mayoría de los investigadores toman en consideración. Muchos no confían tanto en los datos de Bernal Díaz del Castillo porque cuando él escribe la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, habían pasado muchísimos años de la conquista de México. Él ya era muy viejo, muy viejo. Y la finalidad de que él escriba las memorias es un poco pedir, reclamar lo que él consideraba que era suyo, porque durante la conquista, pues muchos españoles vinieron buscando fortuna y él no tuvo la suerte de algunos otros, ¿no? No se hizo de tantos privilegios ni de tantas riquezas. Entonces, cuando la escribe ya muy anciano, pues lo hace un poquito como para que lo recuerden, pero también solicitando que le den lo que le corresponde. Entonces, había pasado tanto tiempo y él estaba ya tan grande, él ya era un anciano, que algunos ponen en tela de juicio que todo lo que él dice, porque además es súper detallado, muy, muy detallado, pues dicen, ¿cómo es que puede acordarse de tantas cosas? Ahora existe la posibilidad de que él haya ido escribiendo sus memorias y que tuviera una copia o sea, algunos datos que después ya nada más los puso en forma de un libro, ¿no? De historia. Ahora, hay quienes piensan, no sé si has escuchado, algunos investigadores, principalmente europeos, piensan que Bernal Díaz del Castillo es un seudónimo, el seudónimo del mismo Hernán Cortés, ¿no? Y de verdad hay algunos historiadores que eso piensan, que Hernán Cortés utiliza el seudónimo de Bernal Díaz del Castillo para hablar de lo que él hizo desde otro punto de vista para que no se viera como que él se estaba echando flores solito, ¿no? Entonces, pero no, es muy confiable, es difícil, ¿no? No es de una lectura fácil. No sé exactamente si el libro que tienes es, porque hay algunos libros que lo que han hecho es tratar de traducir un poco y traer a un lenguaje más actual, igual que la Biblia que ahorita mencionabas, el libro, porque es el castellano del siglo XVI y de repente la lectura no es tan fácil. Pero sí, Bernaldez del Castillo, puedes confiar y vas a encontrar que es una lectura indispensable, imprescindible para los estudiosos de esa época del contacto, ¿no? Y ahora que el arqueólogo se fue encontrando tantas coincidencias entre lo que Bernal escribía y lo que él se iba encontrando en Tecoaque, pues por lo menos queda la constancia de que esa parte del libro sí es bastante fiel a la realidad, ¿no? A lo que ocurrió, a lo que sucedió. Entonces sí, está muy cercano. Entonces yo sí confiaría en él como una fuente, como una buena fuente de datos, ¿no? De información. Para ir concluyendo. En algún momento Hernán Cortés se da cuenta que le falta gente y ordena que un grupo, él ya estando en Tlaxcala, sanando sus heridas, ordena que un grupo de soldados vaya a buscarlos y los encuentra en Tecuac. Manda primero algunos espías, se dan cuenta que están en Tecuac, que finalmente manda un grupo armado que destruye el lugar. ¿Alguno? ¿Perdón? ¿Encuentra con vida alguno?
No, a ninguno lo encuentra con vida. A todos ya habían muerto. Lo único que encuentra son vestigios. La gente de Tecoaque se da cuenta que viene un grupo de españoles y tratan de huir y tratan de ocultar lo que hicieron. Llenan los aljibes con los huesos, con todo lo que pueden, con las evidencias. No pueden ocultarlas todas. Los españoles los alcanzan y así como la gente de Tecoaque mata tan despiadadamente en las ceremonias religiosas, tan violentamente en las ceremonias religiosas a los españoles y a quienes las acompañaban, los españoles toman venganza y acaban con la gente del pueblo, la destruyen el lugar, queda asolado, y no solo eso, sino que ordenan que nunca más se vuelva a construir ahí nada. En- Este, entonces justamente ahí no se volvió a construir absolutamente, lo destruyeron, acabaron con todo, ¿no? Queda cerquita una iglesia que se llama, un pequeño poblado que se llama San Felipe Sultepec. Este, el arqueólogo Enrique encuentra que le llamaba Bernal Díaz del Castillo Morisco, Acabaron con el... perdón, acabaron con todo, con el lugar, ¿no? Es más, el nombre hasta se cambió porque originalmente ese sitio se llamaba Sultepec y después, ¿qué quiere decir? El Cerro de las Codornices y después deriva en Tecoaque, ¿no? O sea, hasta el nombre le cambiaron tratando de borrar todo registro de lo que había ocurrido ahí, claro, en venganza por lo que le habían hecho a sus compañeros de milicia, pero también tratando de borrar todo vestigio, ¿no? De ocultarlo todo. Tecoaque. ¿Perdón, qué significa Tecuaque? Ajá. Mira, originalmente la primera interpretación que se le había dado era el lugar de la serpiente en la roca. Pero el arqueólogo Enrique le ha dado, el doctor Enrique le dio otra interpretación y él dice que es el lugar donde se comieron a los dioses, ¿no? Él usa otra forma de hacer la traducción y eso es lo que él piensa que quiere decir el lugar donde se comieron a los dioses. Entonces, sí, este lugar encierra un dramatismo impresionante y la historia, una historia que no fue tan concurrida de victoria de los indígenas sobre los españoles, ¿no? Contundente historia. Ahora, cerquita de ahí está San Felipe Sultepec, que te digo que ahora es un pueblito pulquero, ¿no? Y cerquita de San Felipe Sultepec está Calpulalpan y luego siguen Anacamilpa, que es otro de los lugares que vas a conocer en esta visita virtual, ¿cierto? Exactamente. Este, Ya y llegamos, vamos a imaginar que estamos saliendo de Tecoaque, que tomamos otra vez la camioneta, pasamos, como dices, Sultepec, Calpulalpan, pasamos Sultepec, llegamos a Calpulalpan, exactamente, ¿no? Calpulalpan, que es una de las del lado poniente del estado de Tlaxcala, quizá la zona más importante, y después llegamos a un lugar célebre, no solo por las luciérnagas, ¿no? Que claro que lo han hecho famoso no solo en México, sino en algunas otras regiones del mundo, que es Nanacamilpa, sino también por el pulque. Uno de los mejores pulques del país, se toma en esta región del estado de Tlaxcala, que se llama San José Nanacamilpa. Entonces, dentro del municipio de Nanacamilpa, imaginen que vamos pasando por Nanacamilpa se creó por una hacienda, era una hacienda este, que al llegar la Revolución Mexicana, los trabajadores de la hacienda no se fueron de la hacienda, se quedaron ahí. Des, los que se fueron son los dueños de la hacienda y dejan a los trabajadores y ellos se quedan a vivir en la hacienda. Entonces, del casco de la hacienda surge enfrente una pequeña plaza, ahora es la presidencia municipal, la que era la capilla de la hacienda, ahora es la iglesia del pueblo, ¿no? Entonces vamos pasando por ese pequeño pueblito que es Nanacamilpa hasta que llegamos a un lugar que se llama San Felipe Hidalgo, que sí conoce muy bien, y quienes le han acompañado este,
a la visita a las luciérnagas también, porque ahí es donde se hace el avistamiento y es donde termina donde termina las casas y comienza el bosque, ¿no? Me gusta mucho, perdón, es de tanto estar hablando. A mí me gusta mucho ir a San Felipe porque al paso de los años, desde que, de tantas veces que hemos ido a ver luciérnagas, ahora tengo muy buenos amigos allá, muy buenos amigos, amigos entrañables, amigos a los que quiero mucho. Y uno de esos amigos es un señor que se llama Trino, ¿no? Trinidad, pero le decimos Don Trino. Y Don Trino hace un pulque exquisito. Cada vez que vamos, creo que no le ha tocado hacer sí esa parte, pero muchas de las veces que voy a Nanacamilpa y que vaya a las luciérnagas, me gusta pasar con Don Trino porque tiene un pequeño tinacal en su casa. El tinacal es el espacio donde se fermenta el pulque, el aguamiel para volverlo pulque. Entonces, pasamos para que nos dé a degustar un poquito de aguamiel y también un poquito de pulque, ¿no? Entramos a su casa, que además es hermosa, hermosísima. Está la iglesia de San Felipe Hidalgo y la casa que está a un costado es la de Don Trino. Entonces, normalmente llegamos y Don Trino no está porque se fue a recolectar aguamiel. La que está es doña Minerva, que es su esposa, y nos recibe siempre, siempre bien contenta y nos convida de los árboles frutales que tiene en su casa. Tú entras y dices, qué bonito está el pasto, ¿cómo es que lo conserva tan bien podado? Dice, bueno, yo no soy, es Filemón, que así se llama su burrito, el que tiene el pasto bien podado de su casa, y nos enseña sus peras y nos enseña sus manzanas y nos convida de ellas. Si ya están maduras, pues nos las comemos. Las nueces, ¿no? Que ahí sí todavía no están listas para la nogada, pero ya les falta poquito. Tiene granadas, tiene todo para hacer chiles en nogada, nada más le faltan los chiles. Y nos pasa al tinacal y ya nos platica historias de lo que del oficio de su esposo, de Don Trino. Acuérdate que para ese entonces Don Trino no llega, todavía está recolectando aguamiel. Entonces ya nos platica que Don Trino una vez se cortó y que nada más se curó la mano con aguamiel, o nos platica que ella, que es asmática, regularmente toma aguamiel fresca de la mañana y que le ha ayudado mucho a su salud. Entonces comienza a platicarnos sobre cómo el pulque le ha dado no solamente sustento a ella y a su familia, sino carrera a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y cómo ella está tan orgullosa de su esposo, y eso me gusta mucho, del trabajo y del oficio que tiene. Y nos tiene ahí a todos encantadísimos tomando pulque, cuando de repente escuchamos que rebuzna atrás de nosotros Filemón, ¿no? Que es como le dice Don Trino, su jumento, ¿no? Que es la forma en la que llaman a los burritos. Y entonces todo el mundo voltea y lo que encontramos, lo que vemos, pues es a Filemón cargado con sus castañas llenas de aguamiel y a Don Trino siempre bien sonriente, recibiéndonos, diciéndonos buenas tardes a todos. Y claro, todos nos acercamos a acariciar a Filemón, que además pues es bien cariñoso y se deja que todo mundo lo acaricie. Y como tiene en las manos manzanas y peras de las que nos convida doña Mine, pues inmediatamente se acerca porque quiere que le den de comer una manzanita, ¿no? Y entonces aprovechamos todos la ocasión para tomarnos la foto con Filemón, dándole de comer con las manzanas o las peritas, ¿no? Mientras tanto, Don Trino descarga las castañas y nos invita a probar un poco del aguamiel que acaba hace unos pocos minutos de extraer de uno de los magueyes que visita, de los muchos magueyes que visita. Y pues los que quieran con pulque y los que no quieran tomar pulque con aguamiel, pues hacemos un brindis ahí alrededor del patio de Don Trino, un brindis pues que a mí me gusta mucho porque lo hacemos entre amigos, ¿no? A veces, y eso tú lo sabes, los viajeros que nos acompañan,
en cada uno de los recorridos y de las aventuras que hacemos, se convierten en amigos que a veces no podemos ver con tanta frecuencia, pero que cuando lo hacemos, pues los vemos con mucho cariño. Entonces ahí brindamos, y me encanta. Ya para despedirnos, pues doña Mine tiene en una parte de su casa, en una parte de su jardincito. Es una casa muy sencilla, pero la verdad es que te reciben con tanto cariño y con tanto corazón que, bueno, ahí en una esquinita de su casa tiene un montón de hierbas medicinales, de plantas medicinales, ¿no? Y ella se sabe los nombres de todas las plantas y para qué sirve. Y como me acuerdo que siempre que vamos, alguien le dice, ay, qué bonita planta, ¿para qué sirve? No, pues para los dolores de cabeza, mire, y arranca de su mata y se los da, se los regala, o le dice, ay, qué bonita flor es esta, ¿cómo se llama? Y ya le da su nombre y arranca un camotito y se lo da, porque la gente de allá es así, bien desprendida y le encanta dar. Cuando voy a ver luciérnagas me gusta pasar con ellos porque es una de las maneras en la que la gente que va puede tener contacto con la gente de San Felipe Hidalgo, ¿no? A veces vamos a ver nada más luciérnagas, que es maravilloso, pero nos perdemos a veces de esta otra parte, la parte humana, que es bien bonita de San Felipe, ¿no? Y de Precisamente, verdad es un pulque bien rico. es precisamente lo que me encanta de trabajar con ustedes, con los guías de Tlaxcala, que nos llevan a las casas de las personas. También a la vez que tú nos llevaste a cenar después de las luciérnagas, a comer unos tamales, Con Doña Vero, a ¿sí? la casa también de uno. Exacto, entonces eso es lo que intentamos en Verde Menta, pues tener este tipo de turismo, ¿no? También lo hemos hecho en la Huasteca Potosina, comer con las personas del lugar, pues es algo muy bonito y ojalá que este tour lo podamos llevar a cabo de manera presencial en algunos meses, que la gente ya se anime más a salir, pues porque es muy importante, como siempre les menciono, ¿no? Dejar una derrama económica en el lugar, en la localidad, de ayudar a todas estas personas que te abren su casa y que te dan todo lo que tienen, ¿no? Como lo dices, así tal cual. Ajá, te abren, fíjate que si te abren su casa y te abren su corazón, que es lo que a mí me gusta mucho. Estas experiencias te enriquecen, te enseñan a viajar diferente, ¿no? O sea, el verdadero valor del viajero está en la experiencia auténtica que se lleva, en los sabores auténticos que se lleva de la gente de la localidad, porque hay escenarios muy bonitos, prefabricados a veces, pero lo auténtico y lo verdadero, cuando algo se da de corazón, como dices, esas experiencias no se te olvidan, se te quedan de veras en el corazón, ¿no? Y sí, yo sé que tú realizas todos tus viajes de esa misma manera, con esa misma filosofía de entregarlo todo con el corazón, ¿no? Y pues si todos nos vamos en esa línea, ¿no? Todos los días de todos los lugares de México que tenemos tan bonitos, porque la gente es lo mismo en cualquier estado, ¿no? Son personas, bueno, al menos con las que nos vamos topando nosotros, personas así tal cual como describes a la familia de Don Trino. Ajá. Y me quedé corto, ¿eh? Me quedé muy corto con la No, es que descripción. no hay como irlo a vivir, ¿no? Sí está padre tener estas pláticas, estas clases que tú nos estás obsequiando, pero no hay como ir a vivirlo, ¿no? Entonces, pues espero que ya muy pronto tengamos la posibilidad, la oportunidad de acompañarte en tu estado. Ay, pues yo encantado de recibirlos. Si algo me gusta es que la gente venga y conozca Tlaxcala. Han sido meses complicados, han sido meses difíciles, pero yo veo con mucha esperanza el porvenir y sé que a vienen cosas maravillosas, ¿no? Y queremos compartirla junto con la gente de Verde Menta, ¿no? Con quienes nos hacen de verdad el gran favor de acompañarnos y el honor de visitarnos, ¿no? Entonces, claro que sí, 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 aquí estamos. Cuando todo esto
pues lo permita, cuando ya la gente se sienta segura de viajar, que además yo sé que tú te has estado preparando para que cuando inicies todo sea con las medidas sanitarias más exigentes, para que todo el mundo se sienta bien seguro de viajar contigo, ¿no? Aquí vamos a estar esperándolos con mucho gusto. Y muchas gracias. Y sobre todo que, pues que el viajar te fortalece el espíritu. O sea, yo digo, no solo de pan vive el hombre, ¿no? También todas las experiencias que tenemos que vivir a lo largo de nuestra vida, pues no, qué aburrido sería solo el ir a trabajar, ir, ¿no? Estar en tu casa, ver la tele y punto, ¿no? Yo digo que hay que salir, sobre todo a la naturaleza, tenemos que rodearnos de toda esta naturaleza que hay en Anacamilpa, pues es, como lo decías, el espolón de la sierra, ¿no? El espolón de la Sierra Nevada. Sierra Nevada. Y Es maravillosa la naturaleza que tienen por ahí. sí, pero sabes que también estos enlaces, aprovechar la tecnología, pues me suena increíble, ¿no? Que desde tu casa, desde tu sillón, en el que te sientes seguro y cómodo, puedas usar estos medios para conocer y viajar, ¿no? Me parece increíble, me parece una nueva experiencia que creo que hay que vivir también y que hay que utilizar cuando otros medios no se puedan, ¿no? Entonces me encanta que tengas gente que esté viajando virtualmente contigo, que te esté acompañando a través de toda la tecnología, de estos alcances tan modernos que, pues a lo mejor si no hubiera pandemia no nos hubiéramos tardado más tiempo en utilizar, pero que hay que aprovecharlos, ¿no? Pues sí, o sea, no hay que cerrarse, ¿no? Las puertas, hay que buscar por dónde y precisamente fuiste nuestro padrino de este primer tour inaugural, tour virtual. Fuiste nuestro padrino, Rafa, y todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, pues también han sido nuestros padrinos para este Muchas turismo gracias. virtual, más turismo de introspección, que es lo que viene ahorita por la tarde. Ya son actividades, Ay, es ya cierto. viaje hacia tu interior, o sea, es otro tipo de turismo que vamos a experimentar por primera vez el día de hoy, sábado 24 de octubre del 2020. Y me encanta. Y yo, el día de mañana los estoy acompañando nuevamente, para platicar desde otro rinconcito de mi estado, ¿vale? Y mañana nos toca descubrir con Rafa la zona arqueológica de Cacaxtla y Xochitecatl. Entonces, pues los esperamos el día de mañana también para otro tour con Rafa. Gracias y que coman sabroso, los que ya vayan a comer o más tarde si comen que coman rico. Y aprovechen para que el viaje a su interior sea de mucho provecho. Muchas gracias. Gracias, Rafa.